Bienvenidos a este viaje por la historia, donde vamos a desentrañar la vida y el pensamiento de uno de los filósofos más provocadores de la antigua Grecia. Hoy conoceremos a Protágoras, el hombre que se atrevió a decir que no existe una verdad absoluta y que el ser humano es la medida de todas las cosas. Un pensador que desafió las creencias religiosas, que se movió entre la élite política y que terminó sus días en el exilio, perseguido por sus ideas. Pero esta no es solo una biografía. Es una invitación a reflexionar sobre cómo vemos el mundo y sobre qué tan sólidas son nuestras certezas. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque vamos a recorrer desde sus humildes orígenes hasta su legado eterno, pasando por sus logros, sus controversias y el impacto que todavía tiene su pensamiento en la filosofía moderna. Ponte cómodo, abre tu mente y viajemos juntos a la Grecia del siglo V a.C. Protágoras nació alrededor del año 490 a.C. en la ciudad de Abdera, ubicada en la región de Tracia, al norte del mar Egeo. Abdera, aunque no era considerada una gran potencia política, tenía una ubicación estratégica como puerto marítimo y punto de intercambio cultural. En sus calles se mezclaban comerciantes, artesanos y viajeros procedentes de diferentes regiones, lo que creaba un ambiente diverso y estimulante para cualquier mente inquieta. Las fuentes históricas no conservan datos precisos sobre su linaje o sobre el oficio de sus padres. No obstante, algunos relatos antiguos sugieren que creció en un entorno donde el trabajo manual y la disciplina cotidiana eran parte esencial de la vida. Entre las anécdotas más conocidas sobre sus primeros años, se menciona que fabricaba y ajustaba sacos para transportar mercancías. Esta labor, aunque humilde, requería una precisión constante en el cálculo de medidas y pesos, una habilidad que más tarde se vería reflejada en su pensamiento filosófico en torno a la proporción y la relatividad. Durante la infancia de Protágoras, el mundo griego atravesaba un periodo de cambios decisivos. La amenaza del poderoso imperio persa estaba presente, y los pueblos helenos comenzaban a unir fuerzas para defender su autonomía. Las batallas que marcarían esta época aún estaban por venir, pero ya se respiraba en el ambiente una tensión que impulsaba a las ciudades a fortalecerse política y militarmente. En medio de este contexto, Abdera mantenía su actividad portuaria y cultural, lo que ofreció a Protágoras la oportunidad de escuchar distintos puntos de vista y de entrar en contacto, incluso desde joven, con ideas y costumbres muy diferentes a las suyas. Ese contacto con realidades tan variadas sería uno de los primeros pasos hacia la formación de una mentalidad abierta, capaz de cuestionar lo establecido y de buscar explicaciones más allá de las creencias comunes. A medida que Protágoras alcanzaba la edad adulta, comenzó a destacar por su agudeza mental y su habilidad para el razonamiento. Su curiosidad lo llevó a interesarse por el lenguaje, la política y el arte de la persuasión, campos que en aquel tiempo tenían un peso fundamental en la vida pública de las ciudades griegas. Con el tiempo, dejó atrás los oficios manuales para dedicarse plenamente a la enseñanza y se convirtió en uno de los primeros pensadores en adoptar el título de sofista. En aquellos años, el término sofista designaba a un maestro profesional que transmitía conocimientos útiles para la vida pública, especialmente en materias como retórica, política, ética y filosofía práctica. Los sofistas recorrían diferentes ciudades ofreciendo sus lecciones a cambio de honorarios, lo que representaba una ruptura con la tradición de enseñanza gratuita que se practicaba en algunos círculos filosóficos. Protágoras comenzó a viajar, y su reputación creció con rapidez. Visitó numerosas ciudades del mundo helénico, pero fue en Atenas donde encontró su escenario más influyente. La capital del Ática estaba en pleno apogeo cultural y político, con una democracia que requería ciudadanos preparados para debatir y defender sus ideas en la asamblea. Allí conoció a Pericles, el estratega y líder más influyente de la época, con quien entabló una relación de respeto y colaboración mutua. El prestigio de Protágoras fue tal que, en el año 444 a.C.,
Pericles le confió la tarea de redactar la Constitución de Thurii, una nueva colonia fundada en el sur de Italia. Este encargo no solo demostraba la confianza depositada en él, sino también la consideración que se tenía por su capacidad para establecer leyes y principios que guiaran a una comunidad entera. En sus enseñanzas, Protágoras fomentaba el pensamiento crítico y la capacidad de analizar un problema desde múltiples ángulos. No instruía a sus alumnos para memorizar respuestas, sino para construir y deconstruir argumentos con igual destreza. Este enfoque formaba ciudadanos capaces de adaptarse a cualquier situación y de participar activamente en los asuntos públicos, un valor esencial en la vida democrática de Atenas. La obra y el pensamiento de Protágoras se sostienen sobre una idea central que marcó su lugar en la historia de la filosofía: el relativismo. Su frase más célebre, transmitida a través de los siglos, declara: «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son». Con estas palabras, Protágoras proponía que no existe un estándar absoluto fuera de la percepción humana para determinar lo verdadero o lo falso, lo justo o lo injusto. Todo juicio sobre el mundo, sostenía él, depende de la experiencia individual de quien lo formula. Si una persona siente frío y otra siente calor en el mismo lugar, ambas tienen razón desde su propia vivencia. Para Protágoras no había una temperatura correcta en sí misma, sino tantas verdades como observadores. Esta perspectiva no se limitaba a lo físico, sino que alcanzaba también la moral y la política. Las leyes, las costumbres y los valores que una ciudad considera justos, decía Protágoras, pueden ser vistos como injustos por otra. No existe una justicia inscrita en la naturaleza que sea igual para todos. Lo que existe son acuerdos humanos que cambian con el tiempo y el lugar. Su postura frente a la religión también fue audaz y para muchos peligrosa. En su obra sobre los dioses escribió: «No puedo saber ni que existen, ni que no existen, ni qué forma tienen, pues muchos son los obstáculos para saberlo, la oscuridad del asunto y la brevedad de la vida humana». Este fragmento no era un ataque frontal a la fe, pero sí una declaración abierta de agnosticismo. Protágoras señalaba que la mente humana es limitada y que no puede alcanzar certezas en cuestiones divinas. Esto, en una sociedad donde la religión estaba profundamente ligada a la vida pública y a la identidad de la ciudad, era visto como una provocación. En cuanto a la educación, su doctrina defendía que la virtud política podía enseñarse, lo cual iba en contra de quienes pensaban que el talento para gobernar o para actuar con justicia era un don natural o hereditario. Para Protágoras, un buen ciudadano no nacía, se formaba. Su método de enseñanza consistía en plantear debates, entrenar la oratoria y exponer a sus alumnos a razonamientos opuestos para fortalecer su capacidad de argumentación. Este enfoque práctico y adaptable hacía que sus lecciones no se centraran en buscar una verdad eterna, sino en preparar a las personas para navegar en un mundo cambiante, donde la persuasión y la comprensión de perspectivas diversas eran tan importantes como la fuerza de las armas. La figura de Protágoras no pasó desapercibida para otros pensadores de su época. Su fama como maestro de retórica y su habilidad para debatir lo pusieron en contacto con personalidades como Sócrates, con quien compartió discusiones que fueron registradas de forma literaria por Platón. En el diálogo Protágoras, Platón lo presenta en una escena donde, rodeado de discípulos y admiradores, expone su visión sobre la enseñanza de la virtud y sobre la naturaleza del conocimiento. Aunque el diálogo refleja las críticas de Platón al relativismo, también muestra a un Protágoras seguro, hábil en la palabra y capaz de defender su postura frente a los argumentos incisivos de Sócrates. Estas conversaciones, más allá de su valor filosófico, revelan un rasgo característico de Protágoras. No evitaba el debate con otros pensadores, incluso si sabía que sus puntos de vista eran contrarios. Para él, la confrontación intelectual era un terreno fértil donde la verdad podía ser explorada, aunque nunca establecida de manera absoluta.
Su presencia en Atenas, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. La ciudad, aunque democrática y abierta a la discusión pública, también era profundamente religiosa y veía en los dioses no solo figuras espirituales, sino símbolos de unidad y legitimidad política. El agnosticismo declarado por Protágoras en Sobre los dioses fue interpretado por muchos como una negación directa de la fe cívica, lo que generó rechazo en sectores conservadores y religiosos. La controversia estalló cuando se difundió el contenido de dicha obra. Las autoridades atenienses, bajo presión de quienes veían sus palabras como una amenaza para la cohesión de la polis, tomaron la drástica decisión de condenar el texto y ordenar su quema pública. Este acto no solo buscaba eliminar las ideas, sino enviar un mensaje claro a cualquiera que intentara cuestionar abiertamente las creencias tradicionales. La acusación formal contra Protágoras fue la de impiedad, un cargo grave en la Atenas del siglo V a.C. Ser acusado de impiedad significaba ser visto como un peligro para el orden social, ya que la religión estaba entrelazada con las leyes, las fiestas y la vida política. Ante la sentencia de exilio, Protágoras tuvo que abandonar la ciudad que en otro tiempo lo había recibido con admiración. Existen versiones diferentes sobre lo que ocurrió después de su condena. Una de las más extendidas afirma que, mientras se dirigía a Sicilia para continuar su vida lejos de Atenas, su embarcación naufragó y murió ahogado en el mar. Otra versión sugiere que sí alcanzó la isla, pero que falleció poco tiempo después, posiblemente en circunstancias difíciles. Ninguna fuente ofrece detalles definitivos, lo que envuelve el final de su vida en un halo de misterio. Lo cierto es que el episodio de su condena marcó un momento clave en la relación entre la filosofía y el poder político en la Grecia antigua. Protágoras encarnó la tensión entre el pensamiento libre y las estructuras sociales que lo toleraban solo hasta cierto punto. Su caída demostró que incluso en una democracia, la libertad de expresión tenía límites estrictos cuando chocaba con los cimientos religiosos y culturales de la comunidad. La condena de Protágoras al exilio marcó un punto de no retorno en su vida. Después de ser desterrado de Atenas, el filósofo ya no pudo regresar al centro cultural y político donde había desarrollado gran parte de su carrera. Aunque no se conocen con certeza todos los detalles de sus últimos años, lo que sí sabemos es que continuó buscando un lugar donde pudiera enseñar y transmitir sus ideas sin las restricciones que había sufrido en la capital del Ática. Sin embargo, lo que resulta claro es que Protágoras no dejó tras de sí una escuela formal como otros filósofos, pero sí una huella profunda en la historia del pensamiento. Su relativismo, condensado en la frase «el hombre es la medida de todas las cosas», sigue siendo objeto de debates incluso en la filosofía contemporánea. Este principio no solamente plantea que cada persona percibe la realidad de forma diferente, sino que también invita a reconocer que nuestras creencias y juicios dependen de factores como la cultura, la educación y las circunstancias personales. Su postura agnóstica frente a los dioses fue, para su época, una muestra de enorme valentía intelectual. En lugar de afirmar o negar de manera categórica, prefirió aceptar la limitación del conocimiento humano, reconociendo que hay asuntos que escapan a nuestra capacidad de comprensión. Esta actitud, que en la antigüedad fue vista como peligrosa, hoy se considera una de las bases de la reflexión filosófica abierta y crítica. En el terreno político, la idea de que la virtud y la capacidad para participar en la vida pública podían enseñarse representó un cambio importante respecto a las concepciones más antiguas que atribuían estas cualidades únicamente a la herencia o al destino. Protágoras afirmaba que cualquier ciudadano podía formarse para contribuir a la comunidad, siempre y cuando recibiera la educación adecuada. Esta visión encajaba perfectamente con los ideales democráticos, aunque paradójicamente fue en una democracia donde se le persiguió y condenó. El impacto de Protágoras se extendió mucho más allá de su tiempo. Sus enseñanzas influyeron en el desarrollo de la retórica y en la manera en que los ciudadanos griegos entendían la participación política. Filósofos posteriores,
Incluso aquellos que lo criticaron como Platón no pudieron ignorar su figura. En el pensamiento moderno, sus ideas han sido retomadas para discutir cuestiones como el relativismo cultural, la libertad de pensamiento y los límites del conocimiento. Hoy, más de 2 milenios después de su muerte, Protágoras sigue siendo recordado como uno de los primeros pensadores que se atrevió a poner al ser humano en el centro del debate filosófico. Su vida nos recuerda que cuestionar lo establecido implica riesgos, pero también abre caminos hacia formas más libres de pensar y vivir. Y su legado, aunque nacido en una pequeña ciudad de Tracia, se ha convertido en una voz que sigue resonando en las discusiones sobre verdad, justicia y convivencia en el mundo actual. Y así, hemos recorrido la vida de Protágoras, desde sus orígenes en la tranquila ciudad de Abdera hasta su ascenso como uno de los sofistas más influyentes de la historia, pasando por su enfrentamiento con las creencias de su tiempo y el misterio que rodea sus últimos días. Fue un hombre que se atrevió a decir que no hay una sola verdad, que cada uno de nosotros es la medida de lo que ve, siente y cree. Su historia es también una advertencia. Las ideas tienen poder, y ese poder puede inspirar o incomodar, construir o destruir reputaciones, abrir caminos o levantar muros. Protágoras lo sabía, y aún así eligió hablar, pensar y enseñar sin someterse a las imposiciones de su época. Quizá por eso su voz sigue viva hoy, recordándonos que la verdadera libertad empieza en la mente. Si has llegado hasta este momento, significa que, igual que Protágoras, tú también valoras el conocimiento y las historias que nos invitan a pensar. Por eso te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie la filosofía tanto como tú, porque el viaje del pensamiento nunca termina. Y juntos podemos seguir explorándolo.